Descubrí que mi papá le dio el negocio familiar al novio de mi hermana y él lo llevó a la ruina. Mi familia tiene un negocio que ha sido parte de nuestras vidas desde siempre. Mi abuelo lo fundó hace más de 50 años, y mi papá lo tomó después de que él se retirara. Es el típico negocio que, aunque no nos hace millonarios, ha sido nuestro orgullo. Mis padres pagaron nuestra educación con él, y siempre se sintió como algo que pasaría de generación en generación. Yo crecí viendo a mi papá trabajar duro. Aunque nunca me dijo directamente que quería que yo tomara el mando, siempre asumí que sería así. Mi hermana y yo éramos los únicos hijos, y ella nunca mostró mucho interés en el negocio, siempre tuvo otros planes. Así que pensé que, eventualmente, el negocio sería mi responsabilidad. Pero hace un par de años, las cosas tomaron un giro inesperado. Mi papá anunció que iba a darle un descanso a la vida y que quería delegar la operación diaria del negocio. Hasta ahí, todo bien. Pero luego soltó la bomba, en lugar de ponerme a mí a cargo o, al menos, consultarme sobre el plan, decidió nombrar al novio de mi hermana, Luis, como encargado. Luis, bueno, ¿cómo lo digo? Es simpático, pero no es exactamente alguien en quien confiaría un negocio familiar. Es de esos tipos que parecen muy seguros de sí mismos pero que no tienen sustancia detrás. Nunca ha trabajado en la industria, ni siquiera tiene experiencia manejando un equipo. Cuando mi papá dio esa noticia, recuerdo sentir que alguien me había vaciado un balde de agua fría. Intenté no hacerlo un drama porque mi papá estaba tan emocionado con la idea. Decía cosas como Luis tiene ideas frescas y necesitamos a alguien con una perspectiva diferente. Yo no estaba convencido, pero no quería parecer celoso o amargado. Además, mi hermana parecía tan feliz con la decisión que pensé, bueno, tal vez funcione. Tal vez estoy siendo muy crítico. Avancemos hasta hoy. El negocio, que siempre había sido estable, está empezando a mostrar grietas. Clientes que han trabajado con nosotros por décadas han dejado de venir. Varios empleados clave, esos que han estado ahí desde antes de que yo naciera, se han ido. Mi papá apenas menciona el tema, pero puedo ver que está preocupado. Hace poco fui a la oficina, y el ambiente era completamente diferente. Era como si todos estuvieran caminando sobre cáscaras de huevo. Uno de los empleados que sigue ahí, y que ha trabajado con mi familia por años, me dijo que las cosas están mal, malas decisiones, retrasos con los pagos, y que Luis no parece saber lo que está haciendo. Estoy tratando de mantener la calma, pero no sé qué hacer. Siento que si hablo, podría causar un conflicto enorme con mi hermana. Ella está completamente del lado de Luis, y cada vez que alguien lo critica, lo toma como un ataque personal. Por otro lado, tampoco puedo quedarme callado y ver cómo algo que mi abuelo construyó con tanto esfuerzo se va a la ruina. Actualización 1. Decidí dar el primer paso y hablar con mi papá. No fue fácil, porque mi papá y yo nunca hemos tenido una relación particularmente abierta. Es de esa generación que prefiere resolver los problemas solo y no hablar demasiado sobre lo que siente. Cuando yo era niño, siempre fue muy cariñoso, pero en temas serios, siempre fue más bien reservado. Yo sabía que si iba a tocar este tema, tenía que hacerlo con mucho cuidado. Pasé días pensando en cómo iniciar la conversación. Quería que fuera respetuoso y, sobre todo, evitar que pareciera un ataque. Mi intención no era ponerme en contra de él ni de Luis, pero sentía que si no decía algo ahora, las cosas solo iban a empeorar. Finalmente, una tarde después de cenar, me armé de valor y le pedí que habláramos. Nos sentamos en la sala, y desde el principio, noté que mi papá estaba a la defensiva. Se cruzó de brazos y no dejaba de mirar el reloj, como si ya supiera de qué iba todo esto y quisiera terminar rápido. Traté de mantenerme calmado y empecé diciendo que me preocupaba el negocio. Le expliqué que había estado escuchando comentarios de empleados y clientes que sugerían que las cosas no iban bien. No mencioné nombres ni rumores específicos, porque no quería que pareciera que estaba chismeando, pero sí dejé claro que me preocupaba el rumbo que estaba tomando todo. Al principio, mi papá no dijo nada. Solo me miraba con esa expresión que siempre pone cuando está molesto pero no quiere admitirlo.
Finalmente, después de un silencio que se sintió eterno, suspiró y me dijo, mira, yo sabía que ibas a reaccionar así desde el momento en que tomé esta decisión. Pero, ¿sabes qué? Todos necesitamos aprender. Luis está aprendiendo. Cometer errores es parte del proceso, y yo también los cometí cuando empecé. No sabía cómo responder a eso. Por un lado, entendía lo que quería decir. Claro, nadie nace sabiendo cómo manejar un negocio, pero este no era el momento ni el lugar para que alguien aprendiera. No con clientes de toda la vida y empleados leales en juego. Le dije que entendía su punto, pero que sentía que los errores de Luis estaban afectando demasiado al negocio. Aquí es donde la conversación empezó a volverse más tensa. Mi papá negó varias cosas que yo mencioné. Por ejemplo, cuando le dije que algunos empleados habían renunciado porque no se sentían respetados por Luis, mi papá dijo, eso no tiene nada que ver con él. La gente siempre está buscando mejores oportunidades. Es normal. Intenté darle ejemplos concretos de cosas que había escuchado, como clientes importantes que se habían quejado de retrasos o problemas con los pedidos. Mi papá simplemente decía cosas como eso pasa en todos los negocios o Luis solo necesita tiempo para organizarse. Incluso llegó a decir que algunos de esos clientes eran demasiado exigentes y que tal vez no eran tan valiosos como creíamos. Para este punto, me di cuenta de que no iba a llegar muy lejos. Sentí que estaba hablando con un muro. Mi papá estaba convencido de que Luis necesitaba tiempo y que las cosas mejorarían eventualmente. Me fui de esa conversación frustrado y con un sentimiento de impotencia que no había sentido en mucho tiempo. Esa misma noche, como si el universo quisiera hacerme las cosas aún más difíciles, recibí un mensaje de un antiguo empleado que trabajó con nosotros por más de 15 años. Era alguien a quien yo respetaba mucho y que siempre había sido como parte de la familia. Me escribió para decirme que había renunciado porque ya no soportaba trabajar bajo el mando de Luis. Según él, Luis era arrogante, no escuchaba a nadie y tomaba decisiones impulsivas que afectaban tanto a los empleados como a los clientes. Una de las cosas que me contó me dejó particularmente alarmado. Al parecer, Luis había despedido a un empleado de larga trayectoria solo porque éste lo había cuestionado en una reunión. No fue nada grosero ni personal, simplemente le hizo una observación sobre cómo manejar cierta situación con un proveedor, y Luis lo tomó como un desafío a su autoridad. Al día siguiente, el tipo estaba fuera. Pero eso no fue lo peor. Este ex empleado también insinuó que Luis había estado usando dinero de la empresa para gastos personales. No tenía pruebas concretas, pero dijo que había rumores entre el personal de que Luis había comprado un coche nuevo y pagado algunas vacaciones de lujo con fondos del negocio. Esto me puso en alerta máxima. Pensé en hablar directamente con Luis, pero sabía que eso probablemente no llevaría a nada. Así que decidí hablar con mi hermana, pensando que, como pareja de Luis, tal vez podría ayudar a ponerle algo de perspectiva. Grave error. Desde el momento en que mencioné el tema, mi hermana se puso a la defensiva. Me dijo que estaba siendo amargado y celoso, y que nunca había apoyado a Luis desde el principio. Trató de justificar todo lo que le mencioné, dijo que los empleados que se habían ido no eran leales, que los clientes que se habían quejado eran anticuados y que Luis solo estaba modernizando el negocio. Intenté mantener la calma, pero cuando le mencioné el tema de los rumores sobre el mal manejo del dinero, explotó. Me acusó de inventar cosas para desacreditar a Luis y me dijo que era patético. La conversación terminó con ella gritando que no quería volver a hablar del negocio conmigo. Esa noche no pude dormir. Siento que estoy viendo cómo todo lo que mi abuelo y mi papá construyeron se desmorona frente a mis ojos, y nadie quiere hacer nada al respecto. Mi papá confía ciegamente en Luis, mi hermana está completamente cegada por su relación, y yo estoy aquí, atrapado en medio de un incendio sin poder llamar a los bomberos. Actualización 2. Después de los desastres que fueron mis conversaciones con mi papá y mi hermana, llegué a una conclusión: si quería respuestas reales, tenía que ir directo a la fuente. Es decir, hablar con Luis. No puedo negar que estaba nervioso. Luis es de esos tipos que siempre tienen algo que decir, alguien que te sobrepasa con su seguridad aunque no tenga la razón.
Por eso me preparé bien antes de hacerlo. Recopilé toda la información que pude, comentarios de empleados, experiencias de clientes, incluso detalles sobre los problemas financieros que ya eran evidentes. Decidí no hacerlo en público ni con nadie más presente. No quería que esto se convirtiera en un espectáculo. Le envié un mensaje a Luis, diciéndole que necesitábamos hablar sobre el negocio y que prefería hacerlo en privado. Para mi sorpresa, aceptó sin problemas. Nos encontramos en una cafetería cerca de la oficina. Llegué primero y pedí un café, aunque estaba tan nervioso que apenas podía beberlo. Cuando Luis llegó, venía con esa típica actitud confiada suya, sonrisa de oreja a oreja, saludándome como si fuéramos los mejores amigos. «¿Qué pasa, cuñado?» «Todo bien», dijo mientras se sentaba. Ya desde ahí supe que iba a ser una conversación complicada. No quise andarme con rodeos, así que fui directo al punto. Le dije que estaba preocupado por el estado del negocio y que había escuchado comentarios de clientes y empleados sobre cómo iban las cosas. Luis, por supuesto, no se lo tomó en serio. «Ah, ya sé por dónde vas», dijo mientras se recargaba en la silla con los brazos cruzados. «Seguro te han dicho que estoy cambiando cosas, ¿no?» «Pues sí, lo estoy haciendo, porque este negocio lo necesitaba. Estaba estancado, hermano. Yo estoy trayendo innovación». Tuve que contenerme para no responder con sarcasmo. En lugar de eso, le expliqué que no se trataba de innovar o no, sino de las consecuencias de sus decisiones. Le hablé de los empleados que habían renunciado, de los clientes que se habían quejado y, sí, también de los rumores sobre el mal manejo del dinero. Aquí es donde las cosas empezaron a escalar. Luis me interrumpió antes de que pudiera terminar. «Mira, sé que tienes problemas conmigo porque tu papá me dio esta oportunidad en lugar de a ti», dijo, casi como si estuviera leyendo un guión. «Y te entiendo, debe ser difícil. Pero eso no significa que tengas que andar buscando excusas para desacreditarme». Ese comentario me hizo hervir la sangre. Le respondí que esto no tenía nada que ver con celos, que mis preocupaciones eran legítimas y estaban basadas en hechos. Pero él simplemente lo descartó. Los empleados que se fueron eran dinosaurios, no podían adaptarse. Y los clientes que se quejan, bueno, no puedes complacer a todos. Lo del dinero, eso es ridículo. ¿De dónde sacas esas ideas? ¿Por qué me compré un coche nuevo? ¿Por qué me fui de vacaciones? Hermano, eso lo pagué con mi dinero. No sé quién anda inventando esas cosas, pero deberías dejar de escucharlos. Intenté calmarme y explicarle que no estaba ahí para pelear, sino para buscar una solución. Le sugerí que, si realmente quería demostrar que estaba haciendo las cosas bien, debería ser más transparente con las finanzas y escuchar más a los empleados. Su respuesta fue un simple: «Eso no es necesario. Yo sé lo que estoy haciendo. Si alguien tiene problemas conmigo, pueden venir a hablarme directamente». Para este punto, estaba claro que Luis no iba a admitir ningún error ni aceptar ninguna crítica. Todo lo que decía era que él tenía una visión para el negocio y que solo necesitaba tiempo para que los demás se adaptaran a su forma de trabajar. Lo peor vino al final de la conversación. Cuando me levanté para irme, Luis me miró con esa sonrisa arrogante suya y me dijo: «Mira, cuñado, entiendo que estés preocupado, pero este negocio ya no es solo de tu papá, ¿sabes? Ahora también es mío. Así que, aunque aprecio tus comentarios, tal vez deberías concentrarte en otras cosas. Yo tengo esto bajo control». Ese comentario me dejó sin palabras. ¿También es suyo? ¿Qué demonios significaba eso? Salí de ahí sintiéndome derrotado y más frustrado que nunca. Luis no solo era incapaz de reconocer sus errores, sino que parecía estar convencido de que tenía derecho a todo lo que mi familia había construido. Esa noche hablé con uno de los empleados antiguos que todavía trabaja en la empresa. Le pregunté directamente si había algo en los papeles del negocio que pudiera indicar que Luis tenía algún tipo de participación oficial. No esperaba que hubiera nada, pero lo que me dijo me dejó helado. Hace unos meses, mi papá había firmado un documento donde le daba a Luis una parte del negocio. No sabe los detalles, pero aparentemente Luis ahora tiene un porcentaje significativo.
No puedo creerlo. Mi papá no solo le entregó el control operativo a Luis, sino que también le dio una parte de la empresa. Y lo hizo sin decirme nada. Esto no solo afecta el futuro del negocio, sino también el legado de mi abuelo, algo que pensé que mi papá siempre valoró tanto como yo. Ahora estoy en un punto donde siento que necesito tomar una decisión más drástica. Podría intentar hablar con mi papá de nuevo, esta vez con más información y un tono más directo, o podría buscar asesoría legal para ver si hay algo que pueda hacer. Pero sea lo que sea, siento que estoy caminando sobre hielo muy delgado, y cualquier paso en falso podría romper la poca paz que queda en mi familia. Actualización 3. Después de lo que me dijo Luis en la cafetería y lo que confirmé con el empleado sobre su participación en el negocio, no podía dejar las cosas así. Mi mente no paraba de dar vueltas, intentando entender cómo había llegado todo a este punto. ¿Cómo pudo mi papá entregarle no solo la operación, sino también una parte del negocio, sin siquiera mencionarlo? Me sentía traicionado, no solo por Luis, sino también por mi propio padre. Este negocio no era solo un trabajo familiar, era parte de nuestra historia, algo que mi abuelo había comenzado desde cero. Decidí que necesitaba respuestas claras. Ya no podía confiar solo en lo que me decían empleados o lo que insinuaba Luis. Necesitaba documentos, algo concreto que me ayudara a entender la magnitud de lo que estaba pasando. Por eso, pedí ayuda a un viejo amigo de la familia que es contador y que siempre nos ha asesorado con cuestiones legales y financieras. Lo llamé y le expliqué, de forma resumida, mi preocupación. No le di todos los detalles, porque no quería involucrarlo demasiado, pero le pedí que me ayudara a revisar los registros financieros y legales del negocio. Nos reunimos un par de días después en su oficina. Trajo varios documentos, algunos de los cuales ya había revisado por su cuenta y otros que estaban más actualizados. Lo que encontré fue mucho peor de lo que imaginaba. Primero, confirmamos que Luis efectivamente tiene un 30% de participación en el negocio. Mi papá había firmado los papeles hacía aproximadamente 6 meses. No solo eso, sino que, al parecer, el acuerdo incluía una cláusula que le daba a Luis control operativo total, es decir, que él tenía la última palabra en decisiones clave, incluso sobre mi papá. Esto explicaba por qué mi papá había estado tan evasivo cuando hablé con él, legalmente, ya no podía hacer nada sin la aprobación de Luis. Segundo, los registros financieros mostraban un patrón alarmante. En los últimos meses, los gastos de operación habían aumentado significativamente, pero no había un aumento correspondiente en los ingresos. De hecho, las ventas estaban disminuyendo, y varios clientes grandes habían dejado de trabajar con nosotros. Algunos de estos gastos eran justificados, como la compra de nuevos equipos o materiales, pero otros parecían sospechosos. Mi amigo me señaló varias transacciones etiquetadas como gastos administrativos que no tenían una descripción clara. Algunas de estas incluían pagos a cuentas que no reconocía, y otras eran pagos únicos que parecían, en el mejor de los casos, innecesarios. Uno de esos pagos me llamó particularmente la atención, un retiro grande hecho poco antes de que Luis se comprara el coche nuevo que mencioné en la actualización anterior. Aunque no podía probar nada en ese momento, todo apuntaba a que Luis estaba utilizando los fondos del negocio para financiar su estilo de vida. Después de terminar la revisión, mi amigo me miró con una expresión de preocupación. Mira, me dijo, esto no está bien. Hay demasiadas cosas que no cuadran. Si sigues viendo cosas como estás, deberías considerar tomar medidas legales. Podrías intentar hablar con tu papá de nuevo, pero honestamente, esto parece más grande que solo un mal manejo. Podría ser algo más serio. Cuando salí de esa reunión, me sentía como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Por un lado, estaba furioso. Furioso con Luis por aprovecharse de la confianza de mi papá, furioso con mi papá por permitirlo, y furioso conmigo mismo por no haber visto esto venir antes. Por otro lado, me sentía devastado. Este negocio era mucho más que dinero o prestigio para mí. Era el legado de mi abuelo, algo que él construyó con tanto esfuerzo y que mi papá había cuidado durante décadas. Y ahora estaba siendo destruido, poco a poco, por alguien que claramente no tenía ni el interés ni la capacidad de manejarlo.
Esa noche decidí enfrentar a mi papá nuevamente. No podía dejar esto así. Llamé a su casa y le pedí que nos viéramos al día siguiente. Esta vez no iba a ser una conversación casual, iba a llevarle todos los documentos y hacerle ver la realidad, le gustara o no. Cuando llegué a su casa, mi papá ya estaba esperando en la sala. Parecía cansado, como si supiera que esta conversación no iba a ser fácil. Le dije directamente que había revisado los registros del negocio y que sabía que le había dado a Luis una participación y control operativo. Al principio, intentó justificarlo: Luis es joven, tiene ideas nuevas, y pensé que sería lo mejor para todos. Pero cuando le mostré las transacciones sospechosas y los problemas financieros, su expresión cambió. Al principio, negó que Luis estuviera haciendo algo malo. Debe haber una explicación, dijo. Luis no haría algo así. Pero cuanto más le mostraba, más se quedaba sin palabras. Finalmente, después de un largo silencio, me miró y dijo algo que me rompió el corazón: ¿qué quieres que haga? Ya le di mi palabra. No puedo echarme para atrás ahora. Si hacemos un escándalo, será peor para todos. Intenté explicarle que no se trataba de un escándalo, sino de proteger el negocio y el legado de nuestra familia. Le pedí que considerara buscar asesoría legal para anular el acuerdo con Luis o, al menos, limitar su control. Pero mi papá simplemente se negó. Ya está hecho, dijo con un tono derrotado. No quiero pelear con tu hermana, ni quiero que esto divida a la familia. Salí de esa conversación más frustrado que nunca. Mi papá estaba más preocupado por evitar conflictos familiares que por salvar el negocio. Y mientras tanto, Luis seguía haciendo lo que quería, sin ninguna consecuencia. No sé qué hacer ahora. Hablar con Luis no sirvió de nada, y mi papá parece resignado. Estoy empezando a considerar seriamente buscar ayuda legal por mi cuenta, aunque sé que eso podría causar una fractura irreparable en mi familia. Siento que estoy caminando en una cuerda floja, y cualquier decisión que tome podría hacer que todo se derrumbe. Actualización 4. Cuando creí que ya no podía complicarse más la situación, resulta que me equivoqué. Después de la conversación con mi papá, decidí tomarme un par de días para pensar antes de dar el siguiente paso. Sentía que estaba en un callejón sin salida, pero al mismo tiempo, sabía que no podía quedarme de brazos cruzados mientras Luis seguía hundiendo el negocio. Fue entonces cuando recibí un mensaje de mi hermana. Era breve y directo, pero tenía un tono que ya me resultaba familiar: necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la casa? No mencionó de qué se trataba, pero tenía un mal presentimiento. Aún así, fui, porque sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarla. Cuando llegué, ella ya estaba esperándome en la sala, visiblemente molesta. Ni siquiera esperó a que me sentara antes de empezar. ¿Qué demonios estás haciendo?, me dijo, cruzándose de brazos. Al principio no entendía a qué se refería, pero no tardó en aclararlo. Me enteré de que andas investigando a Luis y hablando con los empleados del negocio. ¿Qué crees que estás logrando con eso? ¿Sabes cómo lo estás haciendo sentir? Él solo quiere ayudar a nuestra familia, y tú estás actuando como si fuera un criminal. Su tono era una mezcla de enojo y decepción, como si yo fuera el villano de esta historia. Intenté mantener la calma y explicarle que no se trataba de atacar a Luis, sino de proteger el negocio. Le hablé de los problemas financieros, las quejas de los empleados, y las decisiones cuestionables que había tomado. Pero ella no quiso escuchar. Eso no es tu problema, dijo con frialdad. Papá le dio esa responsabilidad porque confía en él. Si tú no puedes aceptarlo, es tu problema, no el de Luis. Lo que más me dolió no fue su tono, sino la forma en que minimizó todo. Para ella, parecía que estaba exagerando, como si el hecho de que Luis estuviera llevando el negocio a la ruina no importara porque, según ella, todo se puede arreglar con tiempo. Le respondí que el tiempo era justo lo que no teníamos, que el negocio ya estaba en una situación crítica, pero me miró como si estuviera hablando otro idioma. Lo que realmente encendió la discusión fue cuando le mencioné las transacciones sospechosas. Pensé que, al menos, eso la haría dudar un poco, pero en lugar de eso, se puso aún más a la defensiva. «¿En serio?», dijo, con una sonrisa incrédula.
¿Estás sugiriendo que Luis está robando? ¿Sabes lo ofensivo que es eso? Él ha puesto todo de su parte para sacar adelante el negocio, mientras tú solo estás buscando cómo desacreditarlo. Le dije que no era una acusación, sino una preocupación legítima basada en hechos, pero ya no me estaba escuchando. La conversación se volvió cada vez más tensa, hasta que finalmente ella dejó caer la bomba. ¿Sabes qué creo? Creo que esto no tiene nada que ver con el negocio. Creo que estás celoso de Luis porque él está logrando lo que tú nunca pudiste. Tú siempre pensaste que este negocio sería tuyo, ¿verdad? Pero papá decidió dárselo a alguien más, y ahora no puede soportarlo. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Porque, si soy completamente honesto, hubo un momento en que sí pensé que el negocio sería mío algún día. Pero no porque lo quisiera para mí, sino porque siempre me vi como el que iba a continuar con el legado de mi abuelo. Sin embargo, escuchar a mi hermana decirlo de esa forma, como si todo esto fuera una cuestión de ego, me hizo sentir más solo que nunca. Intenté razonar con ella una última vez, diciéndole que esto no era personal, que solo quería proteger lo que nuestra familia había construido. Pero su respuesta fue contundente: si tanto te preocupa el negocio, ¿por qué no empiezas el tuyo propio? Deja de meterte donde no te llaman. Salí de su casa sintiéndome completamente derrotado. Nunca pensé que mi hermana pudiera ponerse tan del lado de Luis, al punto de ignorar todo lo que estaba pasando. Pero ahora está claro que, para ella, esto no es solo una cuestión de lealtad, sino también de orgullo. Está tan convencida de que Luis es la mejor opción para el negocio que no puede aceptar la posibilidad de que él esté equivocado, o peor, de que esté actuando de mala fe. Esa noche, mientras intentaba procesar todo, me di cuenta de algo que me heló la sangre: si mi hermana estaba tan dispuesta a defender a Luis, incluso con todo lo que ya sabía. Entonces quizás ella también estaba beneficiándose de esta situación de alguna manera. ¿Y si no era solo Luis el que estaba sacando provecho del negocio? Ahora tengo más preguntas que respuestas. ¿Qué tanto sabe mi hermana? ¿Está involucrada en algo? Y lo más importante, ¿qué debo hacer ahora? Cada paso que doy parece alejarme más de mi familia, pero también siento que no puedo rendirme. Esto ya no es solo sobre dinero o sobre quién tiene la razón, es sobre algo mucho más grande. Actualización final. Después de la conversación con mi hermana, llegué a un punto de quiebre. Había hecho todo lo posible para intentar salvar el negocio y proteger el legado de mi abuelo, pero cada intento solo me alejaba más de mi familia. Mi papá estaba demasiado resignado, mi hermana demasiado ciega por su lealtad a Luis, y Luis, bueno, Luis seguía siendo Luis, con esa actitud de yo sé lo que hago mientras las cosas se derrumbaban a su alrededor. Decidí que lo mejor para mi salud mental era alejarme. Esa fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, porque significaba aceptar que no podía arreglar algo que ya estaba roto. Me dolió en el alma, pero entendí que no podía seguir luchando solo mientras los demás cerraban los ojos. Así que me distancié. Dejé de intentar hablar con mi papá y mi hermana, dejé de investigar el estado del negocio, y me enfoqué en mi propia vida. Conseguí un trabajo nuevo en una empresa que nada tenía que ver con lo familiar, y, aunque al principio fue raro no estar involucrado en lo que había sido parte de mi día a día durante tanto tiempo, poco a poco comencé a sentirme más ligero. Era como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Durante ese tiempo, mantuve contacto con algunos empleados antiguos del negocio que ahora trabajaban en otros lugares. De vez en cuando me enteraba de cómo iban las cosas, que habían perdido más clientes, que las deudas seguían acumulándose, que varios de los nuevos empleados de Luis no duraban ni 3 meses. Pero traté de no involucrarme. Cada vez que escuchaba algo nuevo, solo reafirmaba que había tomado la decisión correcta al alejarme. Un año pasó en un abrir y cerrar de ojos. Estaba más tranquilo, trabajando en proyectos personales y construyendo una vida lejos del drama familiar. Hasta que un día, de la nada, recibí una llamada de mi hermana. Había evitado contestarle durante meses, pero algo en mí me hizo responder. Su voz sonaba diferente. No estaba enojada ni defensiva, como la última vez que hablamos. Esta vez, estaba desesperada. Me dijo:
casi sin saludarme, que el negocio estaba al borde de la quiebra. Según ella, las cosas se habían salido completamente de control, habían perdido a casi todos los clientes grandes, las deudas eran impagables, y los empleados estaban renunciando en masa. Luis, al parecer, había intentado salvarlo pidiendo préstamos, pero lo único que logró fue hundir más el barco. Ahora estaban enfrentando demandas y embargos, y mi papá estaba devastado. Necesitamos tu ayuda, dijo con un tono suplicante que jamás había escuchado en ella. Me explicó que mi papá había entrado en un estado de depresión porque sentía que había fallado. Luis, por otro lado, había prácticamente desaparecido, dejando a mi hermana para lidiar con todo. Ella me pidió que volviera, que intentara rescatar el negocio y arreglar el desastre que habían causado. Por un momento, me quedé en silencio, tratando de procesar todo lo que me estaba diciendo. Habían pasado tantas cosas, tantas discusiones, tantas acusaciones, y ahora venían a pedirme ayuda, después de haber ignorado todas mis advertencias. Le respondí con toda la calma que pude reunir, no voy a volver. Mi hermana guardó silencio por un momento, probablemente sorprendida por mi respuesta. Luego, intentó argumentar, por favor, no es solo por mí, es por papá. Él te necesita. Esto es algo que podemos superar juntos. Pero yo ya había tomado mi decisión. Le dije que lo sentía, que de verdad me dolía saber que mi papá estaba pasando por todo eso, pero que no podía involucrarme de nuevo. No después de cómo me trataron, no después de que eligieron ignorarme cuando intenté advertirles. Si quieren salir de esto, tendrán que hacerlo ustedes mismos, le dije. Yo ya di todo lo que podía dar y ustedes decidieron seguir otro camino. Ahora tienen que vivir con las consecuencias. Ella trató de insistir, pero terminé la llamada antes de que pudiera decir algo más. Me sentí culpable, no voy a mentir. Por más que intentara justificar mi decisión, una parte de mí todavía quería ayudar, especialmente por mi papá. Pero sabía que si volvía a involucrarme, solo iba a terminar en el mismo lugar de antes, frustrado, agotado y sin ningún apoyo. Unos meses después, me enteré por un ex empleado que el negocio había cerrado oficialmente. Los bancos se quedaron con los activos y la propiedad donde estaba el negocio fue embargada. Luis, por supuesto, ya no estaba en escena y mi hermana tuvo que mudarse de vuelta a casa de mis papás. No sé cómo están ahora, porque todavía no he retomado el contacto con ellos. Por doloroso que sea decirlo, el negocio murió el día que mi papá le entregó el control a Luis. Lo único que hice fue aceptar la realidad antes que ellos. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta al alejarme. Pero luego recuerdo todo lo que pasé, todo lo que intenté hacer, y me doy cuenta de que no podía salvar algo que nadie más quería salvar. Ahora, lo único que puedo hacer es seguir adelante, honrando el legado de mi abuelo a mi manera, incluso si eso significa hacerlo lejos de mi familia.